Muy bien, la información nos lleva ahora a un nuevo escándalo judicial, más que hablar de la justicia, de, bueno, una parte del poder, no digo la justicia, mira la doctora Garrigós de Rebori, una parte del poder judicial, que está aquí muy amable, gracias por estar aquí, María Laura, como siempre. Gracias por invitarme. Para hablar de estas cuestiones, porque nuevamente estamos con Miguel Ponce de León y esta investigación que tiene que ver con el espionaje, nuevamente, sobre un sector de la justicia, Corte Suprema, varios jueces. A ver, Miguel, ponenos en autos y en temas de qué se trata esto. Lo que se conoció es que el juez Rodolfo Canicoba Corral está investigando un espionaje ilegal que se hizo a través del Sistema Nacional de Migraciones. Todo comenzó con una nota de Carlos Pañi en el diario La Nación el 2 de abril del año 2017. A partir de ahí y por intermedio de la AFI, el fiscal Ramiro González inicia la investigación. La tiene a cargo a esta investigación el juez Canicoba Corral, y acabamos de conocer hace unos días que se detectó que espiaron a más de 20 jueces. Claro. Entre esos jueces están Lorenzetti, de la Corte Suprema, Maqueda, están Irunzún como camarista, Llorens como camarista, jueces conocidos como Sebastián Casanelo, Daniel Rafecas, Servini. Todo esto se hizo a través de 12 organismos del Estado. Lo que todavía la justicia aparentemente no tiene certeza de si fue algo totalmente coordinado por alguien o fue un espionaje selectivo. Lo cierto es que de manera ilegal se pusieron a espiar a dónde habían entrado y salido estos jueces. ¿Para qué se hace esto? A través de migraciones. Sí. Lo hacen, claro, a través de este sistema de migraciones para espiar cuál es la actividad. Y a través de eso se puede, por ejemplo, saber si se fueron cuando no les correspondía, si hicieron un viaje a una playa, por ejemplo, cuando no tenían licencia, si se fueron con un empresario, si se fueron con un amante. Todo en ese marco es un caldo de cultivo que les permite después extorsionar. Doctora. Claro, el asunto sería ese. Además de la gravedad de que los servicios de inteligencia o bien organismos que todos dependen del Poder Ejecutivo hagan una investigación sin autorización judicial para hacerla, de datos que no pueden obtener, a los que no deberían tener acceso. Además de eso, digamos que porque hasta por lo que sabemos hasta ahora no hay un juez que haya dado la orden para recabar este tipo de datos, ¿no? Es obvio que si lo hacen respecto de los jueces es para presionar a los jueces. Así que lo que está acá en juego es la independencia del Poder Judicial. Y por eso me parece a mí que la Asociación de Magistrados sale con tanta virulencia, que no es costumbre en la Asociación de Magistrados, a quejarse en un comunicado de esta circunstancia. Sobre todo porque es una causa que está en trámite y de la que los pormenores todavía no se conocen. Porque el juez Canicoba no ha contado lo que tiene entre las manos y tampoco hay ningún imputado que permita el ingreso de algún abogado que nos ayorne un poco de lo que está pasando allí adentro. Miguel, ¿no? vos recién mencionabas que esto viene del año 2017. Viene del año 2017 esta investigación, por eso llama la atención que hasta ahora solamente tengan estos datos y no haya mucho más avances, y justo aparece ahora. Se filtra ahora esta investigación y no se conoce qué más investigaron, por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. María Laura, a ver, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Puede ser financiado? ¿Alguien por voluntad propia se pone en un estamento del Estado a espiar a jueces? A mí me suena rarísimo, ¿no? Digamos que un cabo, un sargento, un empleado administrativo de alguna dependencia del Poder Ejecutivo, porque en general estas son todas dependencias del Ejecutivo, decida por su cuenta averiguar qué es de la vida del doctor Lorenzetti, por ejemplo, o del doctor Maqueda. ¿Qué objetivo? ¿En qué tiempo, digamos? Usando los recursos del Estado, porque para acceder a las terminales de migraciones hay que tener posibilidad de acceso y esto se logra a través de computadoras conectadas al sistema estatal y en el horario de trabajo, porque no creo que desde su casa lo puedan hacer. De manera que esto también lo estamos pagando todos nosotros. Y digo, de curiosidad, querrán saber, a ver, ¿qué hace el doctor Maqueda con su tiempo? No parece tan interesante el tiempo privado del doctor Maqueda. También coincide que no son justamente los jueces que más beneficiaron al gobierno, los espiados. Son algunos de los que incluso resultaron conflictivos para el gobierno. Dependiendo de las épocas,
uno podría decir, podría dividir a los jueces que han sido investigados y que vos nombraste recién, en gente que ha beneficiado o no ha beneficiado, que ha sido Es de verdad. interés o no, No siempre. para el Poder Ejecutivo, ¿no? En Claro. algunos de los casos. Pero acá no tuvo la mala suerte, Bonadío, de que les piden las salidas al No, exterior. no, Claro. claro, no. Por Tampoco el fiscal Stornelli, No, no es cierto. tampoco el fiscal Moldes, pero sí el doctor Irursum. Ujú. Así que habría que ver Claro, en qué época ahí fue... llamativo, ¿no? Con esa doctrina tan ampliamente Claro, aplicada. ¿en qué época fue intervenida la vida privada del doctor Irursum? ¿Y por ¿no? qué ahora aparece esto, María Laura? O sea, a ver, porque estamos Ya hablando de algo que ya lleva tiempo, de ¿no? lo del famoso cambio de época. Bueno, esto es cierto que el Poder Judicial tiene proclividad a responder a los intereses del poder real, ¿no? Sin embargo, acá esto es hasta grosero, ¿no? Y tampoco es cierto que las excarcelaciones que se han producido recientemente tengan que ver con este cambio de época, A ver, ¿por sino qué? que tienen que ver con que se han cumplido tiempos judiciales, exactamente, Plazos y ya no se pueden seguir sosteniendo estas detenciones preventivas. ¿Para qué les pueden servir esta información privada de los jueces a los que la obtienen? Información privada de los jueces, dependiendo si es de interés relevarla o no, tiene que servir exclusivamente para presionar a los jueces. Porque lo mismo podrían hacer con empresarios, a lo mejor, que sería más interesante. A ver, ¿quién viajó a ver el partido de Boca River a Madrid y saber si paga sus impuestos, por ejemplo, ¿no? Uno podría hacer ese cruce. Sí, Porque... pero en el marco de algún tipo de investigación o algo en particular. No, desde ya, pero... Claro, ordenada por, a ver, estamos investigando un determinado movimiento de dinero o una falta de Desde aportes ya, o desde de ya. pago de Pero uno podría decir, impuestos. bueno, a ver, Claro. vamos a abrir una investigación económica o vamos a revisar las cuentas de las empresas de todos los que viajaron a ver ese partido y que llenaron, que era carísimo el pasaje, el billete, todo lo demás. Bueno, uno podría decir, esto es una investigación que la agencia la agencia impositiva podría interesarle. Pero acá, por lo que parecen esos nombres, no tendrían una vinculación, no habría un objetivo común, es asalto de mata. ¿Qué delitos están cometiendo en este espionaje que Ah, hicieron? bueno, acá hay de todo, dependiendo de quién lo haga, y todavía no sabemos quién lo hizo. Y dependiendo de si hay respaldo atrás o no, digamos, si hay una autoridad que lo haya dispuesto o no. Los empleados que fueron entrando directamente y que dejaron los dedos marcados, ¿qué delitos cometieron? Y esos empleados, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y violación de habeas data, ¿no? Pero cumplieron una orden. ¿Cumplirán una orden? No sabemos. Claro, eso es lo que no se No sabe sabemos, hasta sí, ahora. sí, bueno. Y si fue de quién fue manada. Es de por creer quién fue coordinada. que los empleados que figuran allí no hayan tenido esa iniciativa motu propio. Dirán quién les dio la orden. ¿Se averiguará esto? ¿Estará por escrito? ¿Será una orden que uno pueda chequear, que uno pueda seguir? Claro, hasta ahora el juez Caricoba Correa lo que hizo es pedir las explicaciones a Gendarmería, al Ministerio de Seguridad, a la UIF, a la Policía de la Ciudad, a Procuración Nacional, Ministerio de Seguridad de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria, a 12 organismos. Ninguno de los 12 organismos dio una explicación coherente, clara o una justificación de por qué esos empleados estaban espiando a los jueces. ¿Algún organismo fue obviado en el pedido de explicaciones o alguno no brindó la explicación? No, hasta ahora AFI no brindó la explicación. hay algunos organismos que no brindaron la explicación, pero la mayoría lo que hizo fue dar algunas vaguedades y no dar respuesta. Más allá de que unos respondieron, la mayoría sí respondió, los que respondieron no pudieron justificar por qué estaban entrando al Sistema Nacional de Migraciones. Y además el que entró tampoco, hasta ahora, por ahora, dijo que alguien le dio la orden. Y yo me pregunto, ¿el Sistema Nacional de Migraciones no tiene registro de quién entra a su banco de datos y con qué autorización lo hace? Digo, habría que preguntarle a Migraciones esto también, ¿no es cierto? Y si esto es así, si cualquiera puede entrar desde cualquier repartición del Estado al Sistema Nacional de Migraciones y verificar esos datos, pues entonces habría que modificar el software. María Laura, ¿cómo cambiamos esto a futuro?
A ver, porque me parece que Yo creo que la es única pregunta, ¿cómo alternativa hacemos es para mayor que esto- publicidad y mayor transparencia. Creo que es la única alternativa posible, digamos. Esto que decía Ponce de León, de que esta causa empezó hace 2 años Claro. y recién ahora tenemos noticias de que esto exista, puede pasar porque el sistema de trámite que rige hoy en el sistema federal es todavía a cargo de los jueces, investigación a cargo de los jueces y secreta. ¿Hay posibilidades de Pues, controlar si un juez está pisando una causa para elegir el momento en el que pisar la una saca? causa, no hay manera, porque pisar, en realidad cajoneo? Sí, pisar, cajonearla, claro, ponerla en la etcétera. heladera. Claro, frizar. el Poder Ejecutivo tendría que cumplir esa función y el Consejo de la Magistratura tendría que cumplir esa función y el Consejo de la Magistratura no tiene capacidad para hacer ese control, ni siquiera por muestreo. No tiene suficiente gente, auditores, ni tiene disponibilidad económica. ¿Y voluntad tiene? Acaban, Claro, ahí eso es otra historia. claro, ahí está. Pero digamos, aún si se quisiera, por ejemplo, la Universidad de José C. Paz hizo un estudio sobre la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura y llegó a la conclusión que el 2% de las denuncias avanzaron a un sistema, digamos, tras la investigación, el 2% de las denuncias hechas contra los jueces, avanzaron hacia una sanción o a un procedimiento que efectivamente investigue la conducta de los jueces. Y el 98% no avanzaron. Primero, la Comisión de Disciplina, que es lo único que tendría el Consejo de la Magistratura para hacer esto, no trabaja sobre parámetros parejos, trabaja en función de las denuncias que hace la gente. Así que ya partiendo de ahí, no hay un baremo, un promedio que nos permita decir, bueno, esta denuncia equivale a esta otra. Ese 98% de denuncias en general son quejas sobre las resoluciones, pretendiendo que el Consejo de la Magistratura actúe como un organismo judicial, que no lo es. Así que tampoco sirve esa institución como sistema de control de la gestión de los jueces. Bien. Y no hay ningún sistema de control de esa gestión. Doctora Garrigós de Rebori, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias en a el Día de ustedes. Manuel. Miguel, bueno, lo seguimos la semana que viene, pues se supone que tiene que haber un tipo de novedad, ¿no? Tiene que haber alguna Algo novedad y de esta seguramente semana. se van a empezar a conocer algunos detalles de el avance o no de la investigación de Canico Me de Porrel. pregunto, ¿los Esperemos jueces que avance. sabrían o se sorprenden todos ahora? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. La dejamos ahí a ver si la podemos contestar en breve.